Yes. Whenever you're ready, Pablo. Good morning, good evening to everybody. Here we're in a new webinar. Todos estamos en este nuevo webinar con Nivia Nakpil, que son las 9 de la tarde, Nicolás Heringer en París, Francia, y yo, Pablo Solón, en Bolivia. Acabo de desayunar y aquí estamos para discutir sobre lo que está pasando con la naturaleza, con la biodiversidad, con el cambio climático en estos tiempos de pandemia. Se está empeorando, hay algún alivio a nivel del clima, de la naturaleza. Y lo más importante, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo debemos cambiar estrategias? ¿Qué es lo que estamos pensando? Entonces tendremos un pequeño diálogo entre nosotros, cada uno de nosotros hablará unos 10 minutos sobre cómo vemos la situación y ustedes pueden hacer preguntas a través del chat o en Zoom y también por el chat de Facebook. Este webinar tiene interpretación simultánea al español y al francés, y el seminario lo haremos en inglés, y tenemos en las tres páginas Facebook del Diálogo Global. Esto será un live streaming en los 3 idiomas. Empecemos. ¿Qué es lo que está sucediendo con el cambio climático? Yo considero que estamos viviendo un nuevo asalto todavía más profundo a la naturaleza que antes. En el caso de Bolivia, estamos teniendo récords de incendios forestales, aún bajo cuarentena, aún si las economías están casi paralizadas. Los incendios forestales están expandiéndose. Hemos roto los récords de los últimos 10 años y pensamos que este año tendremos incendios forestales aún peor que el año pasado, que fue enorme, fueron como casi 50.000 hectáreas. Fue un ecocidio. Pero no solo esto, sino en mi país y también en la situación en América del Sur. Se quieren aprobar nuevos OMGs para el maíz, para el soja, para la caña de azúcar. Entonces, son OMGs para todo, es para reactivar la economía, los transgénicos, según ellos, y compensar de alguna manera esta parálisis que estamos viviendo en estos meses. Este es el gran argumento de la agroindustria. Hoy vemos también algo que está sucediendo similar a nivel del sector minero. Se están dando concesiones mineras como repartiéndolas como palomitas a todo mundo. La extracción del oro ha aumentado. Entonces, lo que estamos viendo es que estamos en una situación peor que antes. Están utilizando el hecho de que está preocupado todo el mundo sobre el COVID-19 para un poco hacer avanzar este tipo de agenda. Y pensamos que tenemos que cambiar esto y que tenemos que cambiar nuestras estrategias. O sea, es que tenemos que ir hacia la ofensiva, porque si nada más resistimos como lo hemos hecho la mayor parte del tiempo, la situación se va a empeorar. Entonces tenemos que tratar con las causas estructurales de lo que está sucediendo. Quiere decir que tenemos que atacar a las agroindustrias. En nuestros casos decimos, no queremos solamente parar los transgénicos, tenemos todos los transgénicos, no solo estos, que tenemos que discutir el papel de toda la agroindustria. La sociedad se da cuenta hoy día
que la salud debe siempre ser un servicio público, puesto que es un derecho humano, pero también los alimentos son derechos humanos. No pueden quedarse en las manos de estas grandes empresas agrícolas que nada más buscan los beneficios, las ganancias. Entonces queremos expropiar los grandes terratenientes, redistribuir la tierra, promover las comunidades, los pequeños agricultores, las comunidades que producen para el consumo nacional y no para la exportación. Tenemos que promover no solamente una revolución agraria a nivel de la reforma de la tierra, sino también cómo nos relacionamos con la naturaleza. Paralelamente a esto, para nosotros es sumamente importante porque en nuestro país hemos reconocido los derechos de la madre tierra, pero no se han reconocido de hecho, pero ahora tenemos que empujar todavía más fuerte para la implementación de los derechos de la madre tierra, y lo podemos. Y tenemos que ponerlo en práctica, porque cuando hablamos de transgénicos, hablamos de alterar la identidad de elementos, de seres de la naturaleza, y tenemos que cambiar. Object, as a surrounding, without taking into account the problems that we will face if we deal with nature. But also I think we need to go even further. We need to think in a new kind of democracy, a democracy that incorporates nature, because it's clear that a democracy that only is handled by humans will not address the deepest challenges that we face. We have to begin to rethink how democracy will integrate nature. And when I say integrate, it means, hey, there are different proposals that maybe we should have a special representatives elected to defend nature rights. Maybe there should be a combination with elected representatives and representatives that come from indigenous people, the scientific world, in order to have represented the voice of nature. But we need to rethink democracy, because as it is now, even if we get rid of Duterte's and Trump's and all these horrible right-wing guys, it doesn't work to address the balance with nature. And finally, what we see is that we need to have strategies maybe much broader. So before the fight against the forest fires was mainly a fight from indigenous people, from environmentalists, but now we need to bring together almost the majority of society. It's not only an issue of the environment, it's an issue of health, it's an issue of food, and how do we link urban with rural area? How do we bring the academic world, the indigenous world, the environmentalists, the artists, the cultural activists together? Here in Bolivia, we have had an assembly to defend the forest, and we had already the third assembly, and now more than 350 have come together from all these different sectors to say, okay, we are going to act in a unified way. And now we're thinking even that maybe what we have to do, because what's happening with the Amazons, or what we call here the Chiquitania, is not only in Bolivia, it's also happening in Brazil, it's also happening in Peru. So we have to think of a much stronger articulation between these different sectors and at regional level. And of course, we have to also think at global level, because the issue of forest fires, GMOs, new agrotoxics and things like that, we are sure it's going to happen also in other parts of the world. So those are some
some ideas to trigger this discussion. Nicola, what do you think? How do you see it in the North? What strategies are you discussing in 350.org in ATTACK? Thanks, Pablo. I hope you can hear me. Good morning, good afternoon, good evening, depending on where you are. What we've seen for 2 months now is an incredibly brutal interruption or break with the business as usual, right? Planes are grounded, industrial production has been stopped or almost fully stopped, GDP is dropping, like lots of polluting industries that we wanted to shut down and convert into other types of production are shut down. So within the climate movement, we've been calling for a decade, even more, for system change. We've been saying that from protest to protest, from COP to COP, system change, not climate change. And we had some successes, we have made impact, but we never managed to interrupt the business as usual as it is being interrupted now. And so there are some people in the movement who are even saying, that this is somehow good news, or this is what we should strive for. Lives are being actually saved, they say, because air pollution has dropped. And so yes, people are dying because of the COVID, but lives are being saved because people don't die because of air pollution. And some people are amazed by seeing dolphins in the Bay of Venice or of Marseille in France, jaguars in Santiago de Chile, etc. And I think it's a dangerous perspective. It's a dangerous approach of things because actually what we're witnessing now is definitely not the system change that we want to see, because the system change that we want to see is embedded in justice, and what is happening now has nothing to do with justice. First, people are dying. Way too many people are dying. And they're not dying because of fatality. They're not dying because of fate. They're dying because public services have been destroyed. Because the neoliberal agenda and the structural adjustment have made everything that would have helped us prevent more deaths to happen disappear. Even in countries, so-called wealthy countries like my countries in France, we don't have masks. We don't have the capacity to test people. So the only option we had was to stay home and to be locked down. But they had then to, lift the lockdown because they wanted the economy to start again. So it's far from being just. The International Labour Organization has an estimate that more than 195 million of jobs will be destroyed because of the pandemic. And that's only in the formal sector, right? If we count jobs in the informal sector, then the job lost is even the number of jobs lost is even bigger. In the US only, I think it's 20 or even 30 million of jobs who have already been destroyed. So there's a huge social crisis with people starving, with people dying, with people not being able to pay for their rent, being able to pay for their mortgage, and maybe temporarily they're protected, but we all know that in a few weeks, in a few months, they will be evicted from homes by the landlords. So it's a huge crisis that is not only an economic and social and financial crisis, it's a social crisis, it's a health crisis. And at the same time, big corporations are leading the fight of their lives, right? Exxon, Total, like the polluting industries, the fossil fuel industry, but also the airline industries, they're fighting hard to get bailed out. They're asking the governments to pour money into the system to save them. And yes, clearly, governments are pouring money as never before, right? We are seeing the state, creating money where states were saying before that it was not possible to create that money. But it's not poured into the same, it's not bailing people out. It's only bailing the wrong people out. And even the pandemic, even the virus itself. The virus is very interesting because the virus is not even... Y aún, si estamos hablando del virus, el virus no es algo, es una entidad, es que se pega a una célula viva. Entonces no es como si fuera un organismo vivo y no sé si... Y no, entonces
tenemos que seguir trabajando sobre cómo podemos trabajar a que los que queden en que se encanta. Son gente son las personas negras, las personas indígenas que son los que han sufrido más de la infección, puesto que han tenido que tener hospitales y entonces ven que son los ricos, son los privilegiados, los que tienen acceso a la salud, pero cuando se trata de sanar, entonces ahí tenemos que unas personas están en mejor salud que otras, y otras tienen más capacidad de sanar. Entonces aún el virus desencadena todavía más desigualdades que antes. Y claro que el virus y la pandemia no es una crisis que ha parado otras crisis. No, el virus es una crisis que viene a añadirse a otras crisis. Lo que pasó en Fiji, en Fiji tuvieron una erupción volcánica a causa también de los cambios climáticos. Y claro, porque todos estos fenómenos no se paran porque las emisiones de CO2 han bajado, no, continúa porque hay una gran inercia por los cambios climáticos que han sucedido. Y claro, evidentemente que la gente en Fiji tenían que ir a un refugio, pero a causa de la pandemia no podían ir a refugios comunitarios, pero cuando se quedan en casa, en unas casas ya frágiles, entonces en vez de ir a refugios comunitarios donde ya están diseñados para proteger a la gente, sino se tiene que quedar en casa a causa por la pandemia, por esta distancia social. Entonces esto añade otra capa de desigualdades a las existentes, y lo que ha sucedido en Fiji ha sucedido también en otros sitios. Conocemos que los océanos están más afectados que nunca, y vemos cómo en las semanas que vienen las cosas se van a empeorar en muchas regiones, y en las Filipinas va a ser lo mismo, que la situación va a ser peor que en años anteriores. Y si continúa el encierre de manera, va a ser todavía más difícil de cómo vamos a mantener la resiliencia. Entonces la situación es muy difícil a nivel de la justicia climática. Y sí, decimos que las emisiones de los gases de invernadero han bajado, y dicen que de 60%. Es ahí donde deberíamos de estar dentro de 12 años si queremos parar el calentamiento del clima, pero esto se ha parado nada más de manera temporal. Entonces, si regresamos a cómo actuábamos anteriormente, las emisiones van a aumentarse todavía más. Y si queremos mantener nuestras posibilidades de contrarrestar el cambio climático, tenemos que bajar de 7 a 6%. Entonces, aún con la reducción que vemos ahora, no vamos a llegar donde teníamos que llegar en lo que se recomienda para contrarrestar los cambios climáticos. Y es el problema que tenemos ahora es la normalidad, es de regresar a esa disque normalidad. Ese es el problema que tenemos. Hoy tenemos un problema estructural, entonces tenemos que luchar, pero esto creo que será el momento para luchar. Es el momento de la lucha del cambio climático. Entonces no se quiere una recuperación activa, intensa, como quieren las industrias, no, porque si no las consecuencias van a hacerse sobre décadas. Tenemos que buscar cómo, si no trabajamos a nivel de reducir o casi eliminar todo lo que es la extracción minera, si queremos una recuperación económica justa, tenemos que poner todas las condiciones necesarias que puedan permitir un futuro. Entonces, algunas personas se preguntan, incluyendo en el norte,
la necesidad de tener una crisis y una cierta autoritarismo para hacerlo. Pues dice, se puede parar la producción bajo estas condiciones, pero yo creo que la pandemia nos dice que hay lo que nos muestra que hay soluciones comunitarias, resiliencia. Los gobiernos nos hablen de guerra, ¿verdad? Que es una guerra contra la pandemia, pero no, nosotros lo tenemos que ver como el cuidado de la comunidad, el cuidado de la naturaleza. Y me paro con esto, pero junto con 500 organizaciones más hicimos un llamado para lo que le llamamos un renuevo económico justo, una recuperación económica justa, con todo tipo de condiciones necesarias, donde pasan las personas. La primera, ayudar a los trabajadores y las comunidades, no a las corporaciones. Yo no sé si han visto, pero Jeff Bezos aumentó su riqueza de 4,000 millones durante la pandemia. Entonces hay gente que se está volviendo cada vez más rico a nuestros costos en esta misma pandemia que estamos viviendo. El otro principio es de crear unas ciudades sanas, y también el quinto es una solidaridad entre nosotros y no empoderar regímenes autoritarios. En el movimiento, durante mucho tiempo, hemos dicho que es más fácil para nosotros imaginar el fin del mundo que imaginar el fin del capitalismo. Nuestra imaginación precisamente está alrededor de cómo el mundo va a terminar, y no ver qué sería un mundo después del extractivismo, después del capitalismo. Y creo que ese es el momento en el que tenemos que trabajar en construir ese futuro, y ir hacia y avanzar a algo que va a ser muy diferente de lo que tenemos ahora. Y claro que es una cosa muy difícil y que hay mucho en juego, pero es algo que tenemos que deber aceptar. Muchísimas gracias, Nicolás. Y ahora vamos a darle la palabra a Lidy de Filipinas, por favor. Bien. No dice... es a las 9 de la noche, entonces les puedo decir buenos días, buenas tardes, y aquí es buenas noches. Sí, soy de Filipinas y ese es uno de los países que está imponiendo respuestas muy estrictas al COVID-19. Llegamos a entender que la cuarentena es diferente en cada país en las Filipinas, y sobre todo en Manila, en Metro Manila, donde es el foco de la pandemia. El encierre quiere decir que no hay transporte público, que todas las oficinas están cerradas, la gente trabaja de casa, los trabajadores en muchas fábricas se han despedido, no se les ha pagado porque las fábricas operan, las plantas están a baja capacidad, y nada más si trabajan en los servicios esenciales hay trabajo. Eso quiere decir que más de la mano de obra, que es del sector informal, no ganan absolutamente nada en estos momentos. Los que están en pequeñas empresas de supervivencia lo ven muy difícil porque hay una cuarentena impuesta donde solamente una persona por familia tiene un pase para salir de la casa. En muchos lugares, en Metro Manila, eso quiere decir que nada más puedes salir en ciertos días de la semana y ciertas horas para ir a por lo que se llama
asuntos esenciales, que sea por comida, por medicina o ir a ayudar a comunidades si eres uno de los trabajadores de las líneas de frente o ir a hospitales y clínicas. Entonces, cuando hablamos de los impactos de COVID-19 en lugares como en Filipinas, es mucho más que infectarse con la enfermedad o las muertes, aunque estas sí son dramáticas, pero quizá no tan dramático como en diferentes países de Europa a nivel del per cápita, pero lo que la gente habla, no solamente los aspectos de la salud, pero también las dimensiones sociales y económicas. La actividad económica está completamente frenada, las actividades sociales y políticas también están completamente paralizadas. La reducción en el consumo energético pueden y la baja de actividades políticas pueden verse como algo positivo, porque muchos de nuestros políticos no están trabajando sobre leyes que han quedado pendientes, pero y que pueden ser muy negativas. Y por ello estamos de acuerdo con lo que Nicolás está diciendo, de que si bien algunos dirían impactos positivos, entre comillas, es darle un descanso a la naturaleza, algo que nos están repitiendo, pero es a un costo muchísimo, muy bien, que tiene un impacto muchísimo más grande de lo que uno se espera. A las poblaciones marginadas, ese sentimiento de impotencia. Y en lugares como en Filipinas tenemos también tentativas de intensificar los gobiernos estos autoritarios y la brutalidad de la policía contra la gente que no respetan las reglas de cuarentena. Hemos visto como la gente se les ponen en jaulas, se les pega porque no tienen sus máscaras, porque no traen su máscara y en fin, y estos son en los sectores más pobres de Filipinas. Entonces, no podemos ver esto como tener un impacto positivo en general. Es muy peligroso pensarlo de esta manera, pero reconocemos también que es un momento importante que tenemos que aprovechar para argumentar, luchar para una especie de reconfiguración de la economía. Utilizo esta reconfiguración de la economía, o digo reboot en inglés, porque si hablamos de recuperación, o una recuperación justa como Nicola hablaba, pero el término recuperación económica es como quiere decir es que regresar como estábamos, y esto no es lo que queremos. No queremos regresar a la intensificación de la crisis climática. Hemos roto todos los récords a nivel de aumento de las temperaturas y no queremos seguir viviendo en la desigualdad y en este empobrecimiento continuo, la represión política, todo lo que se está sucediendo. Entonces, y yo creo que todos aquí estamos de acuerdo que tenemos que utilizar este momento para aumentar nuestros esfuerzos para cambiar el sistema. Claro que en el futuro inmediato tenemos que ver cuáles son nuestras estrategias y cómo también nuestras estrategias y acciones tienen que ser adaptadas a esto. Pero antes de tocar este tema, quisiera describir un poco las realidades de nuestros movimientos en Filipinas y en muchas partes de Asia. Cuando hablamos de personas que están sufriendo de los impactos de COVID-19 y las respuestas, no hablamos solo de las personas como el público en general allá afuera. Estamos hablando de nuestros miembros, nuestras comunidades, la gente que movilizan, que están comprometidos en nuestras luchas. Una de las realidades que tenemos en cómo podemos adaptar las estrategias es que
mucho tiempo de nuestros miembros ahora están en supervivencia, están luchando por la supervivencia. Tenemos una reunión de 48 organizaciones, en una reunión electrónica tuvimos estaban compartiendo lo que estaban haciendo, y eso hace 3 semanas, y todas, sin excepción, todas las organizaciones estaban en ayuda alimentaria, movilizando ayuda para a sus propios miembros en las comunidades donde organizan, y en las comunidades están donde prestan sus servicios. Entonces tenemos que incorporar esa realidad en nuestra planificación, de que lo primero es lo primero, y lo primero es la seguridad, la supervivencia, el bienestar de nuestros miembros y de nuestro pueblo, y tenemos que responder así. No podemos seguir hablando nada más de nuestros desafíos sin tocar esta realidad tan clara en la que la gente está viviendo, y tenemos que mostrar que estas luchas no son solamente cosas que ellos hacen y que se salen de nuestras discusiones a nivel de la energía o el clima. Vemos que hay 5 cosas urgentes que tenemos que tocar en cuanto a adaptar nuestro trabajo, y también creo que estoy hablando muy rápido, me disculpa. Primero es responder inmediatamente a las necesidades de supervivencia y proteger la seguridad de la gente, ayudar a que puedan sobrevivir en esta situación. Y esto tiene que hacerse de manera organizada. Igual que organizamos bien nuestras campañas, tenemos que organizar esto también. Y en estos diferentes lugares estamos ante la necesidad de resistir a la represión que va en aumento, y esta pregunta que se nos hace: ¿cómo continuar nuestras luchas para la justicia climática, para la justicia económica, todos los desafíos que se nos presentan en esta situación? ¿Cómo podemos trabajar en una situación donde nuestros movimientos se han sido tan limitados? Yo creo que no podemos en semanas o meses podremos movilizar a la misma escala que antes. El cuarto y los últimos 2 puntos es que en estas situaciones de COVID-19 es muy importante para nosotros de no hablar nada más de justicia climática, sino también tenemos que intervenir en los esfuerzos de los gobiernos y las corporaciones que buscan tener un paquete de recuperación económica que continúa a perpetuar el sistema, y no solamente va para perpetuar el sistema, sino que nos va a llevar muchos años hacia atrás en nuestras luchas. Sino tenemos que ver cómo podemos construir nuestros movimientos de manera rápida, ágil, cómo podemos continuar organizando y movilizando cuando nuestros movimientos están tan amenazados y tan limitados. Estos yo creo que son puntos que nos parece que son muy urgentes en nuestra agenda. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lidy. Ahora vamos a tener un diálogo entre nosotros y responder algunas preguntas, comentarios que nos vienen por el chat. Para los participantes, por favor, si pueden utilizar el chat de preguntas y respuestas, si las quisieran hacer preguntas a través del chat del Facebook, lo pueden hacer también, y los presentaremos a los ponentes aquí. Hay una pregunta: ¿cómo entender la resiliencia en un sistema, en este nuevo orden del mundo? Esta es una de las preguntas que se nos viene. También quisiera reaccionar. Yo he visto los 5 puntos de los 350. Estoy de acuerdo con ellas, pero mi pregunta: ¿es suficiente? ¿Es acaso suficiente?
claro que tenemos que poner la salud de la gente antes, pero para poder hacerlo tenemos que reconocer que tenemos que poner en primer lugar la salud de la madre tierra, porque es una estrategia que se centra nada más sobre los seres humanos sin tener en cuenta que tiene que haber un cambio profundo en nuestra relación con la naturaleza, porque si no lo hacemos no llegaremos a las raíces de los problemas. Saben ustedes mejor toda la cuestión del virus, que viene de los pangolinos, que después a la gente, pero no es el único caso, es uno de las muchas maneras de las cuales la naturaleza expresando cómo está hecha atacada. Entonces, ¿qué medidas vamos a tomar para al mismo tiempo dejarle un gran descanso, un gran alivio a la tierra? Y estamos de acuerdo que no hay un descanso para la naturaleza, pero ¿cómo podemos cambiar? ¿Qué medidas deberíamos de emprender en relación a la naturaleza, a la biodiversidad, para que no sea importante, pero que no tengamos programas centrados solamente sobre los seres humanos? Necesitamos un programa que está centrado sobre los seres humanos y la naturaleza. El segundo es que sí conozco las medidas que se han presentado. Yo sé que hay mucho que tiene que ver en la correlación de fuerzas, es cierto, pero si no vamos a atacar a los grandes agroindustriales, las cosas van a empeorarse. No es una cuestión de apoyar y sostener la salud de las comunidades. Estoy completamente a favor de las organizaciones comunitarias, pero tenemos que promover también medidas para desmantelar el poder de las grandes corporaciones agroindustriales a través de la nacionalización, la expropiación, porque si no vamos a estar siempre a la defensiva, tratando de resistir a nivel local, pero ellos están controlando los estados con sus políticas, y donde corporaciones enormes que tienen maneras de influenciar de manera extraordinaria. Entonces, empecemos nuestro diálogo. Y tenemos aquí una pregunta que dice: ¿cómo podemos hacer frente a las situaciones post-COVID, teniendo en cuenta la posición económica precisamente del sector agroindustriales, y que son una de las razones del calentamiento climático? Bueno, entonces, por favor, uno o los otros de mis colegas pueden dar la palabra. Nico, por favor. Estoy de acuerdo con todos sus comentarios, Pablo, sobre los límites de una recuperación justa. Y estoy de acuerdo también con Lili. Si recuperación quiere decir que volvemos a reactivar la economía sin cambiarla profundamente, sería una pérdida total. Pero es ahí donde yo creo, para mí es una cuestión también de alianzas. Yo creo que estamos en una situación que es muy importante de establecer alianzas muy amplias y liberarnos, tratar de deshacernos de mucha de la industria extractivista, no toda, pero si logramos hacer algo, claro que habrá bancarrotas en diferentes compañías, pero habrá bancarrotas también en diferentes industrias. Esas compañías que no están suficientemente fuertes para sobrevivir, entonces eventualmente tendremos la oportunidad de
de imponer ciertas decisiones, pero para ello necesitamos alianzas amplias, teniendo en cuenta que en ciertos momentos no se trata nada más de no rescatar a esas industrias, no se trata nada más de ir a otro modelo de producción, sino tenemos que ver cómo vamos a lograr un cambio mucho mayor, mucho más profundo. Es por eso que estoy de acuerdo con la crítica se compartió sobre las críticas sobre una recuperación justa. Creo que estamos todos conscientes de sus límites, pero es una plataforma que nos permitiría quizá ir más allá cuando hablamos del cuidado y de la comunidad y de las comunidades. También hablamos de la relación, de una relación con la naturaleza diferente de la que tenemos ahora. Porque el COVID también es el producto de la desforestación, de la agroindustria, la globalización. Queda claro, entonces, que creo que no creo que es ahora el mensaje de Pachamama que se siente en todos lados, pero tenemos mucho que aprender. Si no cambiamos la manera en que nos alimentamos, la manera como intercambiamos los bienes y servicios, entonces vamos a seguir en la misma vía que ahora. Sí creo que ir en contra de los malos, entre comillas, los grandes, las grandes corporaciones, sí. Pero hay, por ejemplo, en el gobierno francés hay muchos sectores que están donde no están protegidos. No estamos en esta situación por el virus, estamos en esta situación por la destrucción que se ha hecho de nuestro sistema de salud, de nuestros servicios públicos. Ese es el problema principal y esa es la responsabilidad de la agenda neoliberal y no es del virus como tal. Creo que tenemos que aclarar que el cambiar la relación con la naturaleza ha sido siempre parte de nuestra lucha antes de la pandemia. Entonces, es lo que queremos decir cuando tenemos que ver cómo continuar las luchas que llevamos ya llevando desde hace tiempo. Y claro que hay diferentes expresiones, formas de cómo cambiar nuestra relación con la naturaleza. Cuando decimos que en el futuro inmediato tenemos que responder a las necesidades de supervivencia en este periodo para asegurar la vida de la gente, pero hablamos de la gente que va a llevar a cabo estas luchas, que van a trabajar en cambiar nuestra relación con la naturaleza, pero si no protegemos la gente que después van a ser promotores de estos cambios, ¿cómo lo llegaremos a hacer? Yo creo que la necesidad de una movilización amplia está presente siempre, pero al mismo tiempo que te pasaremos estos mensajes amplios, tenemos que simultáneamente desarrollar mensajes claros sobre una agenda mucho más completa, más allá de lo que podemos hacer como movimiento muy amplio. No cuestiono la necesidad de una gran movilización, estamos completamente de acuerdo con los principios, pero al mismo tiempo tenemos que dar a conocer agendas más radicales, con contenidos claros, y eso tiene que salir de estas movilizaciones que tenemos. Por un lado, tenemos que tener mensajes
que van a inspirar a la gente en general. Quizá serán mensajes más diluidos, que quizá no estará todo el mundo cómodo con eso, pero cuando vemos esta movilización con estos mensajes muy amplios, si hacemos solamente eso, entonces no respetaríamos nuestro deber de cambios sistemáticos si no tenemos unos mensajes mucho más profundos, de largo plazo, de cambios sistémicos. Entonces necesitamos un mensaje muy amplio, pero también tenemos necesidad de mensajes más audaces, más radicales. Yo creo que nuestro gran desafío ahora es qué tipo de acciones y movilizaciones y presiones políticas, tácticas, perturbadoras podemos llevar a cabo en esta nueva situación. Las restricciones de nuestros movimientos por razones de salud, para contener la infección, en muchos países van a quedarse durante meses. No podemos parar nuestro trabajo de campaña durante tantos meses, entonces tenemos que encontrar cómo hacerlo de manera eficaz, que tenga impacto, como nuestras grandes movilizaciones han tenido anteriormente. Y otra pregunta, ¿cómo podemos no podemos nada más mantener la presión que teníamos antes, porque claro que no era suficiente, aunque movilizamos millones de gente? Pero ¿cómo podemos escalar? ¿Cómo podemos intensificar, aumentar la presión? Esas son las preocupaciones que no me dejan dormir, porque creo profundamente en todos nuestros movimientos. Tenemos tenemos muchos análisis, tenemos muchas reflexiones, pero yo creo que es a nivel de las tácticas y de las estrategias donde tenemos que enfocarnos en estos momentos. Muchísimas gracias, Lidy. Hay diferentes preguntas, comentarios, voy a leer algunas están en español. Máximo nos dice, este es el momento que nos da la oportunidad de empezar una revolución. En lugar tenemos que unificar todas las luchas comunes. Felipe Correas nos dice que la silvicultura, la agricultura son términos importantes para el futuro. Y también Patricia pregunta, ¿cómo podemos afrontar la situación post-COVID de manera a que las posiciones económicas de las grandes corporaciones agroindustriales no sigan su daño a nivel del calentamiento global? En Bolivia nos dicen que en Bolivia también hay un decreto para promover los transgénicos. ¿Y qué podríamos ver qué seríamos nosotros como ciudadanos si no tenemos acceso a las tierras a causa de esto? Ricardo nos dice que tenemos que mejorar las organizaciones sociales, incluyendo los derechos de la madre tierra, que este es un gran desafío, pero también es una oportunidad para tratar de organizar un parlamento global que pueda generar nuevas prácticas. Y leo uno más y después les doy la palabra porque hay muchísimos. Víctor Menotti dice qué grietas están viendo ustedes en el sistema capitalista en estos momentos de pandemia, que los movimientos pueden explorar, por ejemplo, el colapso del mercado petrolero, como vemos ahora que Saudi Arabia y Rusia están produciendo petróleo lo más rápido posible, pero quieren salir también de su dependencia del petróleo. Entonces, ¿qué oportunidades se ven? Entonces,
leí algunos de los comentarios, pero ahora tienen ustedes la palabra para que puedan reaccionar a otros comentarios. Teresa Hirakata nos dice: ¿qué estamos haciendo para contrarrestar lo de los transgénicos? ¿Qué campañas estamos haciendo? ¿Cómo contactamos a Monsanto, etcétera? Tenemos aquí una discusión con diferentes puntos que ya se han planteado. ¿A quién quisiera reaccionar a todos estos comentarios y preguntas? Lidi, le toca. Lo único que puedo decir es que para todas estas preguntas estamos como ustedes buscando respuestas, porque es como continuar nuestras luchas contra todas estas amenazas aún antes del COVID-19, todas las luchas antes de la pandemia, cómo continuarlas y hacerlo de manera más fuerte, con mayor y eso es lo que, como digo, no me deja dormir, en cómo podemos llegar a respuestas. Seguro que juntos encontraremos respuestas. Estos eran ya desafíos antes y ahora, con todas las implicaciones de la crisis, tenemos que encontrar maneras de cómo llevar la lucha. Estamos con ustedes en lo mismo, es por eso que estamos muy preocupados cómo ayudar a nuestros movimientos, porque es el movimiento de los trabajadores, de las mujeres, los movimientos de los trabajadores agrícolas, los movimientos campesinos, son todos ellos, todos esos movimientos que están a la base de todas nuestras luchas y que están ahora muy afectados también por la pandemia. Y a Víctor, disculpa. Víctor, concentrémonos en algunas conversaciones porque es un punto muy importante, pero no tenemos respuestas a ello. Este webinar llega en un momento donde estamos reposicionándonos y pensando cómo podemos aprovechar oportunidades donde muchas industrias y corporaciones están viviendo muchas vulnerabilidades y cómo podemos aprovechar de esto. La primera cosa es que este es un momento, creo que no tenemos todas las respuestas, nadie tiene todas las respuestas, estamos tratando de navegar, ver qué poder tenemos de influencia, pero en el buen lado de las cosas, y según lo que dice Víctor también, es que es una crisis, es un momento donde también nuestros enemigos tratan de imponer medidas todavía peores de las que tenían antes, pero en este caso, pero por otro lado están más débiles de lo que estaban antes y creo que están en un momento del más débil que jamás estarán, porque estas condiciones, en estas condiciones de debilidad tenemos que aprovechar para que cualquier medida que se toma para ayudar a las industrias tienen que estar bajo condiciones muy estrictas, porque es en este momento que podemos cambiar un poco la relación de fuerzas y quizá ir más cerca de lo que son nuestros propósitos. Pero yo creo que también el tema principal es el empleo. Sabemos que la industria va a utilizar y tratar de dividir el movimiento obrero lo más posible, porque cuando ven que precisamente el empleo es un desafío, entonces tenemos que hacer movilizaciones para poner a los trabajadores en el centro de todo esto, más que nunca ahora. Y creo
no se trata nada más de los empleos en sectores específicos. Creo que podemos decir que donde la buena noticia es que, por ejemplo, sí, las líneas aéreas están paradas, la industria aeronáutica se ha parado. Entonces eso, pero hay que ver también que cuando se quedan paralizados los aviones, no solamente son la gente que trabaja en los aviones, sino que está toda la gente que trabaja en los aeropuertos, que están limpiando aeropuertos, que están en las construcciones de aviones. Son millones de empleos. Entonces sí, es muy importante tener algunas opciones. Una de las organizaciones nos dice que trabajar más de cerca con los sindicatos locales y forjar alianzas con esos trabajadores en sindicatos locales de proximidad. Muchísimas gracias, Nicolai y Liri. Otra pregunta es cómo la economía ha de evolucionar para tener en cuenta que no tratamos solamente de recursos, sino estamos tratando con ecosistemas. Y otra pregunta que es que dice, ¿por qué no tenemos una ley mundial, global, para que ayude a la transición a una ecología más orgánica? Cómo reducir el control autoritario que hay sobre todos nuestros movimientos y cuáles son las alternativas de acción en los diferentes programas. Pensamos en que acaso pensamos que lo que le llaman el New Progressive International, que es Naum Klein y Chomsky y otros están promoviendo, si eso nos puede ayudar, y cómo crear una resistencia mundial para de veras poner el cambio radical en el centro. Creo que sí tenemos que tener más acciones globales. No vamos a parar los transgénicos aquí en Bolivia. No hay suficiente apoyo en Europa. Si no hay apoyo en Europa, por ejemplo, contra los transgénicos, entonces no vamos a poder parar los incendios forestales si no derrotamos el acuerdo de libre comercio del Mercosur, porque la demanda de este producto del bosque está aumentando. Y, por ejemplo, también están los países como China. Yo creo que la articulación y coordinación internacional es clave, pero tenemos que salir con propuestas más radicales. Yo veo que las Naciones Unidas están viviendo una crisis muy profunda y debemos de llegar con propuestas de decir, bueno, ¿y qué hacemos con estas Naciones Unidas? Esta es una crisis quizá tan grande como la Segunda Guerra Mundial, quizá, y la crisis más grande desde entonces, pero no hay una reacción visible de parte de las Naciones Unidas. Entonces tenemos que venir con propuestas que no solamente exijan una coordinación entre estados, pero sino también las sociedades y que incluyan a la naturaleza. Yo creo que el cambio climático, el Acuerdo de París, no funciona porque solamente tratan el hecho de que sí tenemos que hacer una reducción de los gases invernadero, pero no tratan del extractivismo, de los combustibles fósiles, de los incendios forestales. Yo creo que llegó el momento de ir más allá de las propuestas que ya están para de veras tratar de este tema. Ahora, en cuanto a este Progressive International o Internacional Progresista, yo creo que es interesante tener un espacio de diálogo. En el caso de Bolivia, por ejemplo,
somos muy, tenemos un gran escepticismo, no tenemos gran esperanza porque sabemos quiénes son en Bolivia los que forman parte de este grupo, los mismos que nos llevaron a esta situación, porque tenemos transgénicos porque tenemos a causa de el gobierno de Evo Morales, o que vamos a cambiar o vamos a unir a aquellos que fracasaron también antes. Entonces yo nos quiero ahora darles la palabra. No sé, Lidy, Nicolás, no. No, yo empecé 2 veces, ya le toca a Lidy. Varias preguntas. Quisiera responder a las preguntas de Eli. Quisiera, no conozco este New Progressive International que se está promoviendo. Estamos muy agradecemos y nos gusta que gente prominente también hable, pero queremos que haya también lugar para la voz de los líderes locales sobre todos estos temas. Entonces, estamos alejándonos de una cultura política que está también en el movimiento progresista que existe, de gente que tienen de gran nombre, que están en la línea de frente. No, pero lo que queremos promover son los líderes de las bases y sus opciones y qué es lo que dicen en cuanto a las situaciones actuales. La primera pregunta sobre de cómo podemos reducir todas las presiones sobre las actividades políticas, porque estamos ahora bajo un control autoritario. Esto es la situación en la que estamos ahora. Necesitamos ver qué otras de las acciones creativas podemos emprender. Será bastante gran desafío. Una de las acciones en las que hemos estado viviendo hace unas semanas, porque la gente todavía podía salir de las casas, entonces podían salir y ponerse de pie delante de sus casas. Hicimos una manifestación y lo pueden ver en comunidades, de salir a la puerta de la casa y una manera de protestar. No es un sustituto para nuestras grandes, pero es una expresión, es una manifestación de esta protesta. La primera vez que lo hicimos no llamó mucho la atención, pero la segunda vez eso provocó hasta arrestos, detenciones. Entonces como que no nos dimos cuenta que tenemos que ser creativos, pero tenemos que ser audaces. Si se nos arrestan por cosas sencillas, así es la realidad, tenemos que hacer frente. Y cuando yo era estudiante y queríamos luchar contra la ley marcial, pues seguíamos, nos arrestaban y seguíamos bajo los dictadores que me estaban arrestando, y seguíamos aún toda la represión. Entonces creo que esta imposición de restricciones es el caso también. Y al mismo tiempo tenemos que tener en cuenta la salud. Entonces, ¿cómo llevar a cabo acciones con la distancia social? Entonces, es muchos puntos que por reflexionar. Muchas gracias, Lidy, Nicolás. Esto es una pregunta muy importante. Creo que la mitad de la población está en este encierre y había una opción a que los gobiernos digan tenemos que cuidarnos unos de otros,
Entonces, de tener una solidaridad local, podríamos haber tenido esa opción. Ellos decidieron tener otra solución, y también entonces vemos una militarización, la policía es cada vez más presente. En Francia creo que 5 personas que fueron matadas por la policía en Francia. Entonces es otro ejemplo de un poco la presencia cada vez más fuerte de la policía y el encierre que se nos ha impuesto, y eso nos desempodera. Entonces creo que tenemos que resistir a la manera en que se nos está imponiendo este cierre, este lockdown, como las grandes corporaciones nos están imponiendo con aplicaciones y con toda una serie. No quiere decir que tenemos que mantener unos cuidados, mantener una distancia social es necesaria, pero con gran solidaridad, con gran apoyo unos con otros, con trabajo comunitario. Eso es lo que sería lo importante. Es de que la gente se apropie de lo que está sucediendo en sus propias comunidades, no que se nos imponga de manera autoritaria ahora, y no ser víctimas de nuestras propias vidas cuando se nos impone de quedarnos en casa. Sí, pero necesitamos construir algo diferente de lo que estamos teniendo ahora. Muchísimas gracias. Hemos llegado ya a nuestro final de nuestro tiempo. Quisiera decirles que una buena cosa de este encierro es que pudimos tener la posibilidad de una asamblea con de 300 personas de todo el país, que antes no habíamos podido tenerlo, y no nos costó casi nada. Participantes de todas las regiones, de ambientalistas, de representantes indígenas, diferentes instituciones. Y yo creo que vemos el inicio de una nueva interacción. Claro que no podemos lo que era tradicionales y protestas, salir a la calle con protestas, pero la protesta a través de redes sociales ha tenido un impacto también aquí en nuestro país, porque si tienes tanta gente enviando los mismos mensajes en las redes sociales, claro que las autoridades, los gobiernos, las grandes corporaciones tienen que reaccionar. Entonces yo creo que debemos también ver las nuevas maneras que se nos ofrecen. Quisiera agradecerles si quisieran decirnos unas últimas palabras para despedirse de nuestra gente que nos siguió en Facebook y en Zoom. Entonces, tienen la última palabra. Lili, sí. Primero, muchísimas gracias. Yo sé que hay más de 40 participantes que se unieron a nosotros. Muchísimas gracias. Y nuestra conversación, esperamos tener más conversaciones, porque hay muchas ideas que se han expresado hoy día, y creo que necesitamos tener una conversación todavía más amplia. Y me siento muy animada porque veo en nuestros movimientos que hay esperanza, aun si pasamos por momentos muy difíciles, porque la gente está de veras con muchas ganas, no solamente de sobrevivir, sino ver cómo continuar el trabajo. Y eso es un excelente punto de partida para nuestro trabajo común. Muchísimas gracias, Lili. Nicolás.
Pablo, creo que sí, que estas asambleas es una de las cosas que deberíamos multiplicar para multiplicar las conversaciones y quizá utilizar este momento para mantenernos en un círculo utilizando y tener la oportunidad de multiplicar conversaciones, asambleas locales y quizá y a ver qué es lo qué es lo que va a suceder a pesar de todos los choques que estamos viviendo. Entonces, muchísimas gracias y estoy con mucho interés en próximos webinarios. Muchísimas gracias a Liri, Nicolás y a todos los participantes que nos han seguido a través de Zoom y también a diferentes páginas Facebook. Hay varios comentarios que no pudimos tratar, pero vamos a compartirlo con los panelistas y quizá vamos a continuar la respuesta. Siguen nuestro sitio web que es Global Dialogue .online y sigan también nuestras páginas Facebook. Esta conversación en los 3 idiomas va también lo van a tener en nuestro canal de YouTube. Entonces continuaremos la semana que viene con otro diálogo global. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias a todos.